El mercado del alquiler está boyante. Cada vez más propietarios deciden, por tanto, arrendar su vivienda y así obtener una rentabilidad. Pero hay que evitar malas experiencias. Es importante que los dueños de los pisos sean conscientes de los derechos que tienen con respecto a su vivienda, pero también de que tiene obligaciones con el inquilino. Poner una vivienda en alquiler puede tener algún que otro riesgo que conviene conocer de antemano para tomar las medidas necesarias que nos ayuden a evitar esas consecuencias negativas. Así que hoy vamos a hablar de este asunto. Y vamos a hacerlo esta mañana con Juan Miguel Munguía, que es abogado y que nos acompaña un día más aquí en Buenos Días Canarias. Señor Munguía, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Porque este asunto de los derechos de los dueños de los pisos también hay que tenerlos en cuenta, porque mucha gente se plantea ahora alquilar y también se plantea si le va a venir bien. Hay que tener en cuenta, para empezar, que cosas muy claras, ¿no? Tenerlo claro, a priori, bien cerrado con la persona con la que va a tener el trato, ¿no? El propietario tiene que tener en cuenta que, los pactos que establezca con el inquilino y las condiciones tanto de uso, habitabilidad, en fin, el pago de la renta, plazo, duración, incluso, el tema de tasas, impuestos, reparaciones, todo eso tiene que quedar muy claro en el contrato, y para eso sí se requiere un asesoramiento. No es tan sencillo un corta y pega de un contrato de alquiler. Claro. Y ya está, hay que ser específico, ¿no? Para saber exactamente lo que uno quiere y lo que uno quiere, qué relación establezca con el inquilino, ¿no? Claro, y sobre todo el tema de evitar en un futuro inconvenientes o simplemente desavenencias que conlleven ir a la vía judicial y tener que tengas que estar de 6 a 8 meses para reclamar o bien simplemente resolver un contrato. Claro. Quizás menos, pero esa es la medida. Y hay una principal preocupación, que cuando uno se plantea poner una vivienda en alquiler, que se plantea que si yo le necesitara esa vivienda porque me surgiera algo, porque a un hijo mío le pasara algo y necesitara esa vivienda, ¿podría recuperarla de una manera relativamente rápida? ¿Esto debe quedar establecido también a priori en el contrato? Sí, aparte de establecerlo en el contrato, también la ley lo permite, tanto la ley de arrendamientos urbanos y supletoriamente el Código Civil. Entonces, efectivamente, si requiere esa necesidad el propietario, bien para él o para la familia, pues efectivamente iniciar, primero sería el trámite de contemplarlo mediante un burofax, comunicar la resolución al inquilino, y en caso de que el inquilino se oponga o simplemente añada alguna circunstancia y sea de urgente necesidad, habrá que acudir a la vía judicial. Lo normal es que suele tener una cláusula o condición dentro del contrato y así se pacte. Entonces, está por ley, pero no está de más incluirlo en alguna cláusula del contrato. Es importante incluirlo para que cuando pudiera pasar, tener claro a qué atenernos, porque esto ya ha quedado fijado en el contrato. Hay otro temor básico. ¿Qué pasa si no se paga, que no paga a tiempo? Un inquilino a priori va a pagar, pero no se paga a tiempo, o paga los 2 primeros meses y los 2 siguientes no los paga. ¿En qué momento se puede actuar contra un moroso? Lo normal es que fijes del 5 al 10 una cláusula o condición que contenga el contrato, que del 5 al 10 generalmente se abone la renta. ¿Qué pasa si, sobre todo lo que hay que hacer, ¿no? Es el consejo de la experiencia que se da, y sobre todo si al mes siguiente no se abona, mandar una carta al inquilino, y ya al segundo mes, entonces ver, primero entablar una negociación de la posibilidad de que se deje la vivienda sin tener que acudir a vías legales, y si no, inexcusablemente tendrás que acudir a esa vía judicial para resolver el contrato y además obtener la posesión nuevamente de tu finca. Claro, y eso, ¿qué previsión tiene en cuanto a tiempo de duración? Porque normalmente se suele tener una idea de que esto es una cosa muy compleja. Sí. Una persona que no te pague el alquiler, es muy difícil hacer que abandone la vivienda. ¿Esto es así o es No, ahora mismo hay una modificación y ahora hay unos procedimientos, un juicio verbal express rápido de desahucio, que efectivamente permite al propietario obtener nuevamente la vivienda y luego condicionar también una reclamación contra el inquilino y el pago de las rentas adeudadas. Y eso sí se ha facilitado en una reforma reciente, y los propietarios ahora sí tienen que tener mayor seguridad que hace unos años, porque realmente sí están funcionando las instancias judiciales en cuanto a obtener nuevamente, recuperar la vivienda en el caso de impago de la renta por parte del inquilino. Hay otro temor básico para una persona que se plantea alquilar, que tiene que ver con qué pasa si
hay daños en mi vivienda, si me provocan pues actos de vandalismo o hacen, o dañan muebles, ¿qué pasa en ese caso? Claro, mira, en el contrato de arrendamiento generalmente se establece que el inquilino debe respetar las normas internas y de comunidad. Al margen de esas normas internas, en el caso de ruidos, pues se puede resolver el contrato. En el caso de actividades insalubres, molestas, en fin, toda una serie de actividades en contra de los estatutos o las normas de régimen interior, también puede resolverse el contrato. En cuanto a la reparación de los daños, la verdad que no existe una norma expresa tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos como en el Código Civil. Y esto hay que tirar de la jurisprudencia. Entonces, las cosas lógicas de uso normal suelen ser a cargo, la reparación es a cargo del inquilino. Lo que ya son, diríamos, pues eso, cambio de vitrocerámica, termo, lavadora, lo que es pintura, lo que es en sí habitabilidad y uso de la vivienda, corresponden al propietario. O sea, el propietario se tendría que hacer cargo, digamos, de las cuestiones mayores hasta cierto punto, incluido, sí, por ejemplo, pues una lavadora que se estropea, pues la tendría que asumir el propietario. Salvo dos excepciones que recoge especialmente la ley de arrendamiento urbano, es la negligencia o el dolo, es decir, la malicia en provocar la rotura de si se rompe una lavadora y ha sido evidentemente pues a propósito, pues ahí si se pudiera demostrar. Claro, si se demuestra. Pero, por ejemplo, el cambio de bombilla, el cambio de una cisterna, pues estamos hablando de las pinturas de una puerta, el que no cierre bien, pues un picaporte que se rompa en una puerta, eso tendría que ocupar el inquilino. Eso es la teoría general. Luego ya, lógicamente, por ejemplo, el daño en un televisor, si el coste de reparación es superior al 50%, pues hay que hablar con el propietario y establecer unas pautas. Vamos a ver, la jurisprudencia lo que establece, una línea jurisprudencial establece hasta 150 euros, lo normal es que sea reparaciones del uso y por tanto del inquilino en ese momento. Luego hay otro temor que suelen plantear las personas que se plantean alquilar su vivienda, y es que, como hemos escuchado en algunos medios de comunicación, la persona que alquila nuestra vivienda a su vez luego la realquila en alguna plataforma de alquiler vacacional. Se me ocurre, como hemos escuchado casos ahí, ¿cómo se puede actuar una vez que somos conscientes de esta situación? Bien, primero hay que realquilar no cabe dentro de un contrato, salvo que se pacte o estén en las condiciones con el inquilino y el propietario. Eso significa una resolución del contrato de arrendamiento y, por tanto, inmediatamente que el inquilino pues desaloje la vivienda. Lo normal es que no se pacte ningún tipo de realquiler y menos para el uso de vivienda vacacional. Sobre todo siempre que tiene que estar, en su caso, autorizado expresamente y por escrito de forma fehaciente por parte del propietario de la vivienda. Es raro que se permita, incluso hemos visto situaciones en las cuales el propietario se encuentra con que el inquilino está ofreciendo la vivienda en portales de vivienda vacacional. A eso voy, claro, ahí es difícil actuar en ese momento. Él mismo va para obtener, para poder recuperarla, pues él mismo se apunta en ese portal y se alquila su propia vivienda. Ahora, bueno, noticias recientes, hace meses, pues varias en todas partes. Bueno, pero esto no suele ser habitual, digo, para la gente que se esté planteando en este momento alquilar, suele ser complicado que esto ocurra, pero bueno, el hecho es que ocurre. Y más cuestiones que preocupan, porque es importante también saber que al tiempo que tenemos pues derechos, también tenemos deberes como dueños de un piso, porque realmente es la vivienda, legalmente, de la persona que nos ha alquilado ese piso, ¿no? Claro, hombre, los deberes principales ahí es, pues, sobre todo el principal es el mantenimiento de la duración del contrato, el devolver la fianza en el momento de resolución, el momento de finalización del contrato, siempre y cuando, sobre todo el tema principal que se ve aquí es que no existe ningún daño acontecido. Y después el tema de tasas e impuestos, a veces se exige un seguro para cubrir precisamente ese tema de las averías o las reparaciones que puedan hacerse dentro de la vivienda en alquiler. Y es aconsejable, porque a lo mejor el seguro por 50 euros, a lo mejor, o 50 o 100 euros, pues puede reparar durante el año pues determinados defectos que adolecen por el uso de los electrodomésticos y el alquiler continuado durante varios años de la propiedad de la propiedad. Estamos hablando, perdón, señor Munguía, estamos hablando de quién le correspondía pagar pues determinadas reparaciones, pero ¿qué pasa cuando el inquilino hace obras sin consentimiento, a lo mejor obras menores, no estoy diciendo de hacer un jardín nuevo, pero sí esas obras menores que hace sin el consentimiento del propietario? Esto
también puede llevar a muchos conflictos, ¿no? Sí, puede, entre otras cosas, la resolución del contrato, pero principalmente el inquilino tiene que notificar cualquier obra, lo mismo que el propietario. Incluso una pintura que quisiera hacer, o sea, pintar las habitaciones, ¿no? Sí, o sea, desde poner cuadros a pintar, pues cambiar el color de una habitación, las puertas, pues incluso pues llevar a cabo hasta un enchufe en una pared, es decir, lo lógico es que el inquilino notifique al propietario. Y a la par el propietario tiene también el deber de pedir autorización para entrar en la vivienda en el caso que necesite hacer reformas o actuar dentro de los suministros de agua o de luz o alguna reparación urgente que tenga que hacer. Al margen de que está autorizado ya en determinadas cláusulas, se establece esa autorización del inquilino, tiene que comunicarlo. El propietario no puede entrar con la llave y decir, vengo aquí a hacer esta reforma. Lo tiene que comunicar y, acorde con el inquilino, apartar el momento adecuado para llevar a cabo esa actuación. Y hay cuestiones que nos estamos casi quedando sin tiempo, pero hay muchas cuestiones todavía sobre la mesa que tienen que ver con algunas cláusulas que ponen los propietarios, que yo no sé si llegan a ser posible que se puedan exigir, por ejemplo, que no tengan mascotas, incluso que no tengan niños pequeños, que es un asunto que se ha visto en la península, que incluso hay propietarios que exigen eso, que sean familias que no tengan niños para que no les estropee la vivienda. ¿Esto se puede exigir así por contrato? No es que se exija, si se pacta hay que cumplirlo, claro, lógicamente. Entonces son condiciones. Exacto, hay una aceptación expresa por parte del inquilino y en ese caso, bueno, pues ya son quizás circunstancias determinadas en ese contrato. El hecho de no tener o impedir que no se tenga mascotas, sobre todo principalmente, es porque depende de las normas de régimen interno de la comunidad, o bien, sobre todo, el hecho de que el inquilino pues no quiera que lo impida simplemente. Entonces, si eso se pacta, hay que cumplirlo. Pues todavía queda alguna que otra duda, así que cualquier otro día invitamos a Juan Miguel Munguía, que como siempre pues ha venido esta mañana a aclararnos algunas cuestiones hoy en relación a los derechos y deberes de los dueños de pisos de alquiler. Gracias por estar un día más con nosotros. Muchas gracias, buen día. Buenos días.